¿Alguna vez te han llamado desagradecido solo por priorizarte? ¿Alguna vez te han acusado de egoísta por simplemente decir no? Bueno, a veces solo queremos un poco de paz, un lugar en la mesa, un abrazo sin exigencias, un reconocimiento sin recibo. Pero cuando te pasas la vida diciendo sí, tu ausencia se convierte en un escándalo. Eso fue exactamente lo que me pasó. Me llamo Edith Carter y durante mucho tiempo fui el tipo de madre, la abuela que todo lo solucionaba con dinero, con silencio, con sacrificio, financiaba sonrisas y reprimía mis propios deseos, hasta que un día, una simple cena familiar me reveló una dolorosa verdad. Nunca me invitaban, solo me toleraban. Y ese día, algo cambió. Por primera vez en 77 años, dejé de intentar ser necesaria y empecé a ser fiel a mí misma. Esta historia no trata solo de una madre traicionada o una abuela olvidada. Trata sobre el punto de quiebre, sobre el momento exacto en el que comprendes que dar demasiado, sin límites, también es una forma de perderte. No luché, no di portazos, simplemente corté el flujo, de dinero, de expectativas y de excusas. Y lo que sucedió después cambió mi vida por completo. Quizás estés ahí, al otro lado, pensando que es demasiado tarde, que el tiempo ha pasado y que no hay vuelta atrás. Pero déjame decirte algo, nunca es tarde para elegir. Nunca es tarde para decir basta. Y si hoy sientes que te estás borrando por el bien de los demás, respira hondo, porque esta historia es para ti. Con cada capítulo que escuches aquí, quiero invitarte a reflexionar sobre el verdadero amor. El amor no es dependencia, no es obligación. El amor es cariño con presencia, no transferencia. El amor es cuando alguien te quiere por quien eres y no por lo que pagas. Y si nunca has tenido el valor de trazar esa línea, quizás este sea el empujón que necesitabas. Así que prepara tu corazón, porque lo que viene a continuación no es drama. Es la vida real, es reencuentro, es decisión. Y sobre todo, es la historia de una mujer que fue considerada cruel, solo porque decidió, por primera vez, priorizarse a sí misma. Se suponía que sería una simple cena familiar, nada del otro mundo, una comida sencilla, algunas risas y quizás un pastel al final. Edith se había puesto su azul marino más discreto, se había arreglado el pelo y se había mirado al espejo con esa simple mirada de quien aún espera ser recibido. Pero lo que llegó no fue una invitación, sino un rechazo. Un mensaje breve y frío, sin lugar a dudas. No estás invitado. Mi esposa no quiere que estés allí. Duele más cuando viene de quien más amas. Edith esperó años muestras de cariño y recibió 8 palabras que desmantelaron toda una vida de dedicación. No fue solo una negación, fue un portazo, ni una llamada, ni un «lo siento, mamá». Solo el silencio interrumpido por la pantalla de un celular que ahora dolía más que cualquier grito. Garrett, su hijo, había elegido el consuelo de su esposa por encima de la presencia de su madre. Por un momento, Edith pensó que era un error. Incluso imaginó que quizás el número estaba mal o que alguien le había robado el teléfono a Garrett, pero no. El tono, la frialdad, el desdén, todo era suyo. Y, una vez más, se quedó callada. ¿Qué se puede decir cuando la propia existencia se vuelve incómoda? Se quedó allí sentada, incapaz de llorar, como si el rechazo necesitara tiempo para penetrar en el alma. En ese momento, no pensó en confrontaciones, peleas ni desahogos. Solo pensó en todo lo que había dado. Todas las cenas que había pagado ella misma. Todas las facturas que había pagado. Las sonrisas que había fingido. Las vacaciones que había pasado sola, pero con la tarjeta de crédito al día. Era el pilar silencioso de la familia, y de repente se había convertido en una molestia. Como si su presencia eclipsara una armonía que nunca había existido realmente. El dolor más cruel es el que nadie reconoce. Edith lo sintió al mirar la pared, aún con el celular en la mano. No era solo decepción con su hijo, era el desmoronamiento de una ilusión que ella misma había alimentado durante años. El tipo de amor que se da con la esperanza de que algún día regrese, y cuando lo hace, tiene un precio. No quería una alfombra roja, solo un lugar en la mesa, y ni siquiera eso se le dio.
Cada minuto que pasaba traía un nuevo recuerdo. El primer uniforme de Garrett, las noches sin dormir mientras atendía sus fiebres, los consejos que le daba antes de las entrevistas. Y todo eso le pesaba. Como un libro lleno de hermosas páginas que de repente se quedaba en blanco, como si su historia solo hubiera sido útil hasta cierto punto. Después de eso, era desechable, invisible, incómoda. Fue allí, en el silencio de aquella cocina, que algo empezó a cambiar. No con ira, no con venganza, sino con claridad. Edith comprendió que ya no podía seguir mendigando amor donde solo había interés. El mensaje no destruyó solo una noche, destruyó toda una historia. Y cuando eso sucede, tienes dos opciones: callar o empezar a escucharte a ti misma. Y fue a través de esta escucha interna que empezó a trazar un nuevo rumbo. Esa noche de insomnio, Edith se vio rodeada de recuerdos y recibos. Con cada papel que sacaba del cajón, traía consigo un sacrificio olvidado. Era un cheque para la universidad, el pago de unas reformas, una ayuda para un negocio que se convirtió en ganancias, pero nunca en gratitud. No solo ayudó, sino que apoyó. Y nadie parecía recordarlo. Incluso el folleto de la nueva casa, que ella había ayudado a pagar, seguía cuidadosamente guardado, como si simbolizara un sueño compartido, que terminó siendo solo suyo. Edith se dio cuenta de algo doloroso. Era el cimiento invisible de una familia que solo la recordaba como un número en el banco. Lo que ella llamaba amor era más bien una dependencia disfrazada. Siempre había pensado que dar era la manera de mantener la unión unida. Pero en el fondo, había comprado espacio en una familia que solo la toleraba mientras fuera útil. Cuando se detuvo a revisar los papeles, no solo vio transferencias, sino transacciones emocionales. No es fácil verlo, porque una madre siempre quiere creer que el amor es suficiente. Pero amar no debería significar rendirse. Edith empezó a preguntarse, ¿cuándo fue la última vez que alguien hizo algo por ella sin esperar nada a cambio? ¿Cuándo fue la última vez que la vieron como mujer y no como proveedora? Estas preguntas resonaban en la cocina como gritos silenciosos, y en el fondo ella ya sabía la respuesta. Lo curioso es que su despertar no llegó con ira, sino con lucidez. No quería castigar a nadie, no quería cobrar deudas, solo quería dejar de ser la única que cargaba con la carga. Tras tanto tiempo desaparecida, Edith encendió una vela en su interior. Empezó a verlo todo con otros ojos, y esa claridad, cuando llega, es innegable. ¿Cuántas veces había pasado la Navidad sola, pero había pagado la cena de pavo de otra persona? ¿Cuántas veces había escuchado un «gracias» que parecía más formalidad que cariño? Lo sabía cada vez que había disimulado sus sentimientos heridos con sonrisas. Pero esa mañana algo cambió. Tomó una taza de té, se sentó a la mesa y contempló la pila de documentos como si leyera su propia historia. Una historia de amor sin retorno. Y cuando te das cuenta de que te han utilizado, incluso con sonrisas y palabras dulces, no hay vuelta atrás. Edith no era solo una madre cansada. Era una mujer que había sido fuerte durante demasiado tiempo, lo suficientemente fuerte como para ser olvidada. Y ahora, a los 77 años, por fin estaba lista para recordarse a sí misma. No como un personaje secundario, sino como la autora de su propia vida. Ese momento de despertar silencioso fue más profundo que cualquier pelea, porque no implicó gritos ni discusiones, solo la verdad. Y la verdad, cuando llega así, suave y firme, tiene el poder de abrir la llave. Edith comprendió que nunca es tarde para rescatarse. Y esa fue la primera semilla de lo que vendría después. A la mañana siguiente, Edith se despertó temprano, pero no tan pesada como antes. Bebió su té más fuerte, como si preparara su cuerpo para una batalla serena. Volvió a sentarse en su viejo escritorio, el que ya había albergado décadas de papeles, y sacó los documentos que tenían nombre y apellido: Garrett Carter. No era venganza, era determinación. Por primera vez iba a protegerse, no solo económicamente, sino también emocionalmente. Cogió el teléfono y llamó al banco.
La voz al otro lado de la línea sonaba vacilante, como si no pudiera creer que una mujer de 77 años estuviera a punto de suspenderla. 74 pagos automáticos. Pero Edith sabía exactamente lo que hacía. Cada deuda cancelada era una cadena rota. Cada autorización revocada era un paso hacia su propia libertad. Cuando pidió la cancelación del poder notarial, se sintió más ligera. No fue fácil. Le temblaba la mano, no por la duda, sino por la emoción contenida. Al colgar, sintió como si se hubiera quitado una mochila invisible que llevaba décadas cargando. La habitación quedó en silencio, pero era un silencio diferente. No de soledad, sino de poder. Por primera vez en mucho tiempo, Edith era la única al mando de su vida. Y eso, para ella, fue una revolución en sí misma. Miró por la ventana. Afuera, la calle estaba tranquila, pero adentro, todo estaba cambiando. No se trataba solo de detener los pagos, sino de detener el ciclo. El ciclo de dar sin fin, de amor con exigencias, de lazos que parecían más bien esposas. Edith comprendió que el amor sin límites se convierte en una prisión. Y nadie, ni siquiera un niño, tiene derecho a atrapar a alguien con afecto condicional. Es curioso cómo una decisión insignificante a los ojos de los demás puede ser trascendental para alguien que sufre. Edith no armó un escándalo, no anunció nada a su familia. Simplemente empezó a cambiar. Y el verdadero cambio ocurre así, de adentro hacia afuera. No buscaba aplausos, buscaba paz. Y esa paz surgiría de la valentía de decir finalmente que no. Después de colgar el teléfono, le escribió un breve mensaje a Garrett. Ahora te toca pagar lo que te deben. Simple, directo, sin dramas. No había necesidad de justificar nada. No debía nada. Durante años había mantenido a todos los demás. Ahora era el momento de mantenerse a sí misma. Y este cambio, aunque silencioso, hizo más ruido que cualquier argumento. Esta fue la primera vez que Edith se eligió con tanta claridad. Y no es egoísta priorizarse cuando se ha pasado la vida siendo el último. Esa decisión no cerró puertas, sino que abrió caminos. Porque cuando dejas de esperar reconocimiento, empiezas a reconocerte a ti mismo. Y eso lo cambia todo. Garrett no tardó en aparecer. Tocó el timbre con fuerza, con esa impaciencia que sonaba más a exigencia que a respeto. Edith abrió la puerta sin sonreír. Entró sin esperar invitación, como había hecho con las finanzas de su madre, por costumbre, por conveniencia. Pero ahora algo había cambiado, y presentía en el ambiente que ya no era tan bienvenido como antes. «¿Qué es esto, mamá?», preguntó nerviosa, intentando aparentar control, pero con la desesperación a flor de piel. Edith no se alteró. Fue a la cocina, puso agua a hervir y respondió con calma. «¿Sabes lo que es?». Garrett se quedó de pie, mirando a su alrededor, como si esperara que la sala respondiera por ella. Pero Edith ya no necesitaba demostrarle nada a nadie. Cuando se sentó, ella le puso una taza de té delante. No la probó. «¿Cancelaste todo?», preguntó. «Sí», respondió ella. «¿Las 174 transacciones?». «Sí». El silencio que siguió no fue vacío. Estaba lleno de todo lo que había permanecido oculto durante años. Parecía un niño perdido, pero Edith ahora era una mujer encontrada. «¿Por qué?», insistió. Y Edith, mirándolo a los ojos, habló con firmeza. «Porque me retiraste de tu vida, Garrett, y ahora solo estoy obedeciendo». No había dolor en su tono, había claridad, y quizás eso fue lo más difícil de digerir. Garrett esperaba gritos, drama, tal vez incluso lágrimas, pero lo que recibió fue moderación, tranquilidad, calma y necesidad. Intentó discutir. Era Marisa. Estaba nerviosa ese día. Pero Edith lo interrumpió con una pregunta más profunda que cualquier acusación. «¿No pretendías dejarme fuera? ¿O simplemente no querías afrontar las consecuencias?». No respondió, porque en el fondo lo sabía. Sabía que había dejado que su esposa tomara decisiones por él y que ahora estaba pagando el precio. Edith no armó un escándalo. Simplemente dijo: «Durante años estuve ahí, siempre. Pero mi apoyo se convirtió en una obligación. Mi amor se volvió invisible. Así que hoy paré».
Garrett intentó controlarse. Pero tenemos facturas, préstamos, Toby tiene que pagar la universidad. Ella simplemente lo miró y preguntó, ¿y qué has hecho por mí? ¿Que no haya implicado una factura? El silencio respondió por él. Por primera vez, Garrett comprendió que la madre que siempre se había rendido, ahora había decidido quedarse, y que la comodidad de la dependencia había terminado. Edith no quería verlo sufrir, quería verlo crecer. Pero para que eso sucediera, necesitaba un dolor que él nunca antes había sentido, tener que valerse por sí mismo. A partir de ese momento, las reglas del juego cambiaron, y ella finalmente estaba en el lugar que le correspondía, en su propia vida. 2 días después, Toby, su nieto mayor, apareció en la puerta. Su rostro lo decía todo: ojeras, camisa arrugada, manos inquietas. Edith lo recibió con la misma calidez de siempre, pero con una mirada nueva, una mirada que veía más allá de las excusas. Se dejó caer en el sofá como si se desplomara. «Abuela, necesito ayuda», dijo sin rodeos. Por una vez, Edith no se apresuró a consolarlo. Ella escuchó en silencio mientras él explicaba. Tenía la tarjeta de crédito bloqueada, el alquiler atrasado, su coche a punto de ser embargado. «Estoy en problemas», dijo. Ella le preguntó cuánto debía. «Unos 7,000. ¿Y qué había hecho con el dinero?» Toby apartó la mirada. Fiestas, viajes, un celular nuevo, ninguna emergencia, ninguna necesidad. Solo decisiones tomadas sin pensar en las consecuencias, porque siempre había alguien más que cubría el problema. Edith respiró hondo. «Trabajas, ¿verdad?» Él asintió. «En la aseguradora, 2 años ya». «Entonces explícame, ¿por qué no has aprendido a administrar tus ingresos?» La pregunta no era de juicio, sino de frustración amorosa. Sabía que parte de la culpa era suya, por no haberle permitido nunca probar la responsabilidad. Pero ahora sería diferente. «Siempre pensé que si algo salía mal, tú me ayudarías», confesó Toby. Y ahí estaba la raíz del problema. El amor incondicional se había convertido en una muleta. Edith se acercó, lo miró a los ojos y dijo: «Ya no soy tu plan B, no soy un banco, soy tu abuela». Él abrió la boca, quizá para pedir otra oportunidad, pero ella fue más rápida. Esta vez, la respuesta es no. Él no fue tan duro como una puerta al cerrarse. Toby insistió: «Solo por esta vez, te juro que pagaré». Edith se mantuvo firme. «Mi amor por ti sigue ahí, pero ahora tiene límites». En lugar de dinero, ofreció algo mejor, una oportunidad. «Mi abogado, el señor Whitaker, busca un asistente, a tiempo parcial. Contestarás el teléfono y servirás café. No es glamuroso, pero sí digno». Toby parpadeó sorprendido. «¿Harías eso por mí?», sonrió Edith, con una calidez que mezclaba esperanza y firmeza. «Lo haría, pero no porque merezcas ser rescatado, sino porque mereces la oportunidad de crecer». Ese momento, por incómodo que fuera, fue una semilla. Por primera vez, Toby escuchó un no que provenía del amor. Un amor que no quería proteger, sino preparar. Cuando se fue, Edith se quedó un rato junto a la ventana. Observó a su nieto alejarse y se preguntó si alguna vez comprendería el regalo que acababa de recibir. Decirle no a alguien a quien amamos puede parecer cruel, pero a veces eso es precisamente lo que nos salva. Porque el amor verdadero no ofrece una solución prefabricada, sino que ofrece el camino para que la otra persona aprenda a construir la suya propia. Esa misma semana, Rebecca apareció con una bolsa de compras, una sonrisa ligera y sin pedir nada a cambio. No estaba allí para endeudarse ni meterse en problemas. Simplemente llegó, tocó suavemente la puerta y dijo: «Vine a verte, abuela». Al principio, a Edith le pareció extraño. Era tan raro que alguien de la familia apareciera sin esperar algo a cambio. Pero Rebecca siempre había sido diferente. Entraron juntas a la cocina. Mientras Edith ponía el agua a hervir, Rebecca empezó a desempacar la compra: verduras frescas, pasta, salsa de tomate y algunas hierbas. «No es mucho», dijo, «pero pensé que podríamos cocinar juntas». Fue un pequeño gesto, pero a la vez enorme, porque allí, por primera vez en mucho tiempo, alguien había venido a ofrecer en lugar de pedir. «¿Estás bien, abuela?».
preguntó mientras picaba zanahorias. Edith se detuvo un segundo. Miró a aquella niña que se había convertido en mujer sin dejar jamás de ser sensible. Sí, por primera vez en muchos años. De verdad. Rebeca sonrió. Era la sonrisa de alguien que ya sabía, de alguien que había visto más allá de las apariencias durante mucho tiempo. Lo sabía. Sabía que estarías mejor lejos de ellos. Cenaron en silencio. No un silencio tenso, como tantas cenas con Marisa, sino un silencio ligero y reconfortante, como dos corazones que se reconocen. Rebeca no mencionó la herencia ni las decisiones recientes. Él solo habló de su nuevo rumbo, su pequeño pero encantador apartamento, los libros que leía. Y Edith comprendió. Allí estaba la familia que había dejado, y eso le bastaba. Después del postre, Rebeca miró a su abuela a los ojos y le dijo: «Estás haciendo lo correcto, ¿sabes? Veo cómo te trataba la gente. Sobre todo mamá. Siempre vivió bien a costa de ti, y aún así hacía que pareciera que no era suficiente». Fue un golpe en el estómago. Edith, por dentro, lloró de alivio, porque por fin alguien validaba lo que siempre había sentido, y nadie le había dicho jamás. «No se necesita mucho para cuidar a alguien, ¿verdad?», dijo Rebeca, guardando los platos. «A veces solo hay que estar presente». Edith sonrió con los ojos húmedos. «Tienes razón. Cuidar no se trata de pagar facturas. Se trata de recordar un cumpleaños. Se trata de llamar sin motivo. Se trata de cocinar juntos, aunque solo sea pasta». Fue la primera noche en mucho tiempo que Edith se durmió con el corazón reconfortado. No por la esperanza, sino por la presencia. Antes de irse, Rebeca tomó la mano de su abuela y le dijo con dulzura: «Estoy aquí, siempre, no por lo que das, sino por quién eres». Edith la abrazó con fuerza. Era el tipo de abrazo que no se da solo, sino que se da. Y en ese momento comprendió que, incluso con todas las pérdidas, había ganado algo inmenso. El amor genuino de alguien que la vio, la escuchó y, sobre todo, eligió estar ahí. El teléfono volvió a sonar. Era Garrett, pidiendo una conversación familiar. Su voz era tensa, casi ensayada. Edith aceptó con una condición: «En mi casa, mañana, a las 2, y sin sorpresas». Pero, por supuesto, hubo sorpresas. A las 2 en punto, 3 coches se detuvieron frente a ella. Marisa salió del primer coche, vestida elegantemente, con sus padres, su hermana e incluso 2 amigos. Un pequeño comité de presión. Edith respiró hondo. Cuando Garrett apareció en la puerta, intentó justificarse. «Están preocupados». Pero ella lo interrumpió. «Esto no es una reunión. Es mi casa. Solo pueden entrar quienes tengan algo importante que decir». Señaló a los demás. «Se quedan en el coche». Marisa intentó mantener el control. «Estamos aquí para manejar esto como adultos». Edith abrió la puerta, dejando pasar solo a sus hijos y nietos. Los demás, desconcertados, regresaron a sus autos. La habitación se quedó pequeña. Pero fue suficiente. Edith se sentó tranquilamente, con las manos cruzadas sobre el regazo, y preguntó: «¿Y bien, quién quiere montar este circo?». Marisa, por supuesto, tomó la iniciativa. Habló durante largos minutos sobre cómo las decisiones de Edith afectaban a todos, sobre pensiones, prestaciones, el futuro de sus nietos. Un discurso basado en cifras, no en sentimientos. Al terminar, Edith simplemente preguntó: «¿Y en qué momento me convertí en la madrina oficial de todos ustedes?». Silencio. Bajaron la mirada. Nadie tenía una respuesta. Edith miró entonces a Garrett. «¿Cuántas veces me has visitado solo para verme y no para pedirme algo?». Dudó. A Toby. «¿Y tú, cuántas veces has llamado solo para decirme buenos días?». Apartó la mirada. A Marisa. «¿Qué has hecho por mí sin esperar nada a cambio?». Su nuera abrió la boca, pero no le salieron las palabras, porque no había verdad que decir. La tensión aumentó. Marisa finalmente perdió los estribos. «Esto es manipulación. Intentas hacernos sentir culpables». Edith respondió con calma. «No, solo digo la verdad. Por una vez». Marisa espetó enojada. «Te arrepentirás de esto cuando estés sola». Pero Edith se mantuvo firme. «La familia se trata de elegir quedarse, incluso cuando no hay nada más que ganar». Finalmente,
Garrett preguntó, ¿quieres que nos disculpemos? ¿Quieres que te supliquemos? Edith negó con la cabeza. Quiero que madures. Quiero que entiendas que el amor no es una factura de luz ni una tarjeta de crédito. Quiero que aprendas a vivir sin usarme como muleta. Uno a uno se levantaron y se fueron, excepto Rebecca, que se quedó, porque a veces solo se necesita un corazón sincero para sanar el daño de muchos. A la mañana siguiente de la reunión, Edith se despertó sin un peso en el pecho. Por primera vez en años, no había facturas ajenas que revisar, ni peticiones silenciosas llamando a su puerta. La tetera silbaba y el té se sentía más caliente, más tranquilo. Ya no era el soporte invisible de la familia. Era simplemente ella misma, y eso empezaba a parecerle suficiente. La cocina, antes llena de recordatorios y calendarios de sus nietos, ahora tenía flores en el centro de la mesa. Edith empezó a dedicar tiempo a los pequeños placeres que antes estaban fuera de su rutina: bordado, música clásica suave y la lectura interminable de novelas. Compró un libro para colorear para adultos y descubrió que dibujar calmaba sus pensamientos. Cosas sencillas, pero profundamente restauradoras. Reanudó sus paseos por el parque donde solía pasear con James. Allí, el silencio era bienvenido. La sombra de los árboles no era densa, sino más bien acogedora. El tiempo se detuvo. Edith aprendió a caminar despacio sin sentir que la dejaban atrás. Por primera vez, el reloj era suyo, y no de nadie más. Sus días se volvieron más ligeros. Recibía pocas visitas, pero las que llegaban eran sinceras. Nada de peticiones, nada de chantaje emocional, solo presencia. Rebecca llegaba a veces con un pastel, otras con un largo abrazo. Ya nadie aparecía con urgencia ni con una factura en la mano. Y curiosamente, Edith no las echaba de menos. En la iglesia local reanudó sus reuniones de lectura y oración. Se hizo amiga de doña Hilda, quien también había criado sola a 3 hijos y ahora vivía en un pequeño apartamento, pero lleno de risas. Las dos se hicieron compañeras de paseo y de silencio. Y Edith empezó a comprender: era posible reconstruir una vida sin las ruinas de la anterior. No fue fácil, ni rápido. A veces su corazón flaqueaba. Había días en que miraba su teléfono, esperando una disculpa. Pero incluso sin eso, seguía adelante. Porque sanar no depende de la respuesta de la otra persona. Depende de que elijas, cada día, no volver al lugar donde te hirieron. Y así, poco a poco, Edith se fue reconstruyendo. No como la madre sacrificada, ni como la abuela disponible, sino como mujer, como Edith, con sus propios deseos, pequeños planes, pero propios, y con una nueva convicción, que no es demasiado tarde para empezar de nuevo, siempre que el nuevo comienzo sea pleno y nazca del alma. Viajar a Italia siempre había sido un sueño de toda la vida, un plan postergado, aplazado porque no era el momento. James hablaba de la Toscana como quien describe el paraíso: ondulantes viñedos, atardeceres dorados, vino artesanal. Pero siempre había una cuenta que pagar, un niño necesitado, una razón para posponerlo. Hasta que Rebecca miró a Edith a los ojos y le dijo: «Abuela, te toca a ti». Y se fue. El vuelo transcurrió sin incidentes, pero lo que transformaba a Edith era más profundo que cualquier desplazamiento. Era la sensación de hacer algo por sí misma, sin culpa. El primer café en la terraza llegó con lágrimas silenciosas, no de tristeza, sino de liberación. Al fondo, Lorraine, su amiga más antigua, garabateaba en un diario de viaje y sonreía mientras respiraba profundamente, sin prisas. En la Toscana, cada paso era un reencuentro. Edith caminaba por las calles adoquinadas y rozaba los muros antiguos como si redescubriera texturas olvidadas. En una tienda local, compró un pañuelo azul marino, del mismo color que el vestido que llevaba el día que la rechazaron. Pero ahora no era una señal de dolor, era una elección. Era una elegancia que nacía de dentro, no de la necesidad de complacer. En una noche en la que el cielo parecía un cuadro pintado a mano, Edith bebió una copa de vino y vio aparecer el nombre de Garrett en la pantalla de su teléfono. Antes, habría contestado antes del segundo timbre, pero esta vez
Solo vio cómo la pantalla se apagaba. No era ira, era discernimiento. El ciclo tenía que terminar y no necesitaba excusas. Mientras la brisa soplaba suavemente, susurró un brindis silencioso. Por la mujer que finalmente elegí ser. Y en ese momento, comprendió que la libertad no es la ausencia de ataduras. Es la ausencia de cadenas invisibles. Ya no necesitaría demostrar su valía. Ya no necesitaría mendigar un lugar en la mesa de nadie. La paz ahora habitaba en su interior. Rebeca envió una foto de su nuevo apartamento con un simple texto. Abuela, hice una habitación solo para ti. Edith sonrió. Era todo lo que siempre había deseado, ser recibida por quienes la reconocieran. Su nieta no ofrecía ni lujo ni dependencia. Ofrecía presencia, espacio, reciprocidad. Y eso bastaba para alegrar el corazón. En su última mañana en la Toscana, Edith miró al horizonte con lágrimas en los ojos. No por añoranza, sino por gratitud. La mujer que había subido a ese avión no era la misma que ahora tomaba su último café europeo. Volvería a su país, sí, pero no a su pasado. Y lo que se llevó consigo fue lo que el tiempo y las heridas no pudieron borrar. La fuerza de alguien que, incluso tarde, se atrevió a elegirse a sí misma. Durante muchos años, Edith creyó que el amor era sinónimo de entrega ilimitada, que ser madre significaba sacrificarse sin vuelta atrás, sin espacio, sin voz. Pero el tiempo y el dolor le enseñaron algo poderoso. El amor genuino también sabe decir basta. Y a veces, la mayor prueba de cariño no es insistir, es marcharse con dignidad. No dejó de amar a su hijo, no dejó de preocuparse por sus nietos. Simplemente decidió dejar de relegarse a un segundo plano para encajar en su mundo. Porque hay un tipo de cansancio que no se cura con descanso, sino con decisión. La decisión de priorizarse, de reconstruirse, de mirarse al espejo y finalmente reconocer, merezco más. Y quizás ese sea el verdadero legado que Edith deja. No el dinero que invirtió ni la casa que ayudó a comprar, sino la valentía para poner límites, la firmeza para decir no y la serenidad para demostrar que nunca es tarde para elegir la paz. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite escucharla. Suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque aquí cada historia es un recordatorio. Aún puedes reescribir la tuya.